tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a 24 horas. Hoy vamos a hablar de dos allanamientos que se están realizando de manera simultánea, como podíamos ver en imágenes. Por un lado, lo que guarda relación a esta investigación de armas, de cómo fueron desarmadas, de dónde terminaron a parar todos los dispositivos que fueron desarmados dentro, supuestamente, de las instalaciones de la propia Dimabel. ¿Qué tal, Juan Aníbal? ¿Cómo están? Hola, Mercedes. Hola, Juan. Saludos a la audiencia. Y en un intento por alegar que no hubo ninguna desaparición de armas en Dimabel, sus autoridades presentaron todas las armas, todo el lote que supuestamente pertenecía al Comando Vermelho, armas que fueron incautadas en el barrio San Vicente. Sin embargo, una nueva pericia practicada por Criminalística de la Policía Nacional confirma que 4 de las armas, pistolas, fueron sustituidas y todos los fusiles fueron carneados. Y por supuesto ya sabemos que una de las pistolas 9 milímetros fue recuperada del poder de un sicario. Y lo que más, sí. Agregamos nada más que incluso tenemos acá armas de colección, armas de grueso calibre, todo tipo de armas en poder de aparentemente bandas que estaban preparando para revender por un lado o para cometer atracos de grueso calibre por otro lado. Pero lo más importante es por qué carneaban las armas, por qué las modificaban. ¿Era más fácil sacarlas de las instalaciones de esa manera? ¿Se podía disfrazar mejor este acto ilícito? Está trabajando la Fiscalía en ese lugar y vamos a tener una conferencia de prensa también con Blanca López en vivo y en directo en minutos nada más desde la Dimabel. De momento, 2 militares detenidos ya. Probablemente vamos a tener más uniformados presos por este tema. Hablamos de esto y también de lo otro, de la inseguridad reinante en nuestro país y de cómo cada vez se registran más casos relacionados justamente a asaltos, robos, inclusive de vehículos con muchísima violencia, montos millonarios de dinero que manejan información los delincuentes y que finalmente se acercan a muchas veces terminando con víctimas fatales. Vamos a hablar también de este joven que está involucrado en muchos de estos hechos que le estoy comentando y lo raro del caso y lo llamativo sobre todo es que se trata de un menor de edad. Y el salonismo paraguayo está de luto porque se apagó la magia. Hoy una multitudinaria presencia de personas despidieron al gran Darío Herrera, considerado como uno de los mejores pivots del mundo. Herrera, lo presiona Tata de ahí allá al arco, será un golazo. Como te digo, por suerte el profe me dio la confianza y pude estar en la cancha. Y otro tema destacado, la investigación del doble crimen en la zona de Areguá, donde un alemán perdía la vida junto con su hija. La Fiscalía ya detuvo a otra persona implicada y se buscan a otros 2 alemanes. Encontramos algunas evidencias, tenemos un detenido. Cuando terminamos los procedimientos le vamos a dar un detalle completo de qué es lo que encontramos y a qué estamos apuntando. Y vamos rápidamente, como les adelantábamos, hasta la sede de la Dimabel, en donde se esperan novedades, sobre todo en los próximos minutos, porque se prepara una conferencia de prensa. Blanca, ¿cómo te va? Adelante. Muy buenas tardes y bueno, efectivamente se encuentran los fiscales y personal
del Departamento contra el Crimen Organizado en el interior de la Dirección de Material Bélico, en un allanamiento que está encabezado por el fiscal Federico Delfino, de acuerdo a la información que estamos teniendo, y que aparentemente hay 2 detenidos en el caso de aquel allanamiento que se realizaba justamente en la Dirección de Material Bélico, luego que fuera detenido el sicario del comisario Ferrari, y en su poder se encontró un arma de fuego que, al ser verificada, se detectó que había sido entregada como una de las evidencias de aquel allanamiento en la zona del barrio San Vicente. En instantes ampliamos. En instantes volvemos contigo, Blanca, desde la Dimabel. Bueno, rápidamente comentarles y primeramente aclararles que la fiscal Sandra Ledesma nos indica que está en pleno procedimiento y nos impidió realizar o seguir la entrevista. Y ustedes van a recordar al hombre con quien conversaba recientemente, es uno de los primeros de nacionalidad alemana que hablaba con nosotros e inclusive mencionaba él en aquel entonces estar muy dolido y quería que se encuentren las personas que perpetraron este crimen. Bueno, finalmente es su vivienda la que está siendo allanada en este momento, y ya estamos repasando con ustedes imágenes del momento en el cual fueron incautadas varias evidencias, inclusive de entre las evidencias también fueron levantados del sitio 2 violines. Recordarán ustedes que hablábamos también de la fabricación de violines, algunos de colección y que eran muy costosos, que al parecer serían los mismos que se encontraban en la vivienda de los de nacionalidad alemana fallecidos hace exactamente 20 días aproximadamente en la zona de Patiño, Areguá. Está dando un giro insospechado la investigación. Se hablan de varias hipótesis y en tal sentido ya se logra la detención de 3 personas. 2 de ellas ya tenemos sus identidades. Recién conversábamos con uno de ellos. Se trata, en este caso, según los datos preliminares que estamos manejando, de Yves Seitmers y Volker Granas. Volker, al parecer, es quien conversaba ahora con nosotros recientemente. No sé si tenemos brevemente esa parte de la entrevista para repasar. Él decía que las sospechas son infundadas. Detuvieron a... Increíble, Mercedes, el giro que está dando esta investigación en torno al crimen del alemán junto con la hija de 14 años. Y recordarán, al hombre que le están viendo ustedes con bermuda azul y esposado, es la misma persona. O sea, el detenido ahora. El detenido ahora es que el que hablaba permanentemente con los medios de comunicación y se quejaba de la inseguridad y daba las características de la víctima, de su amigo y de su carácter, de su conducta diaria, digamos. Y de hecho que es la persona quien dio aviso a la policía en el momento de la desaparición y también el posterior hallazgo de los cuerpos en el interior de la vivienda de las víctimas. Vamos a escuchar lo que decía. Bueno, es una sospecha falsa que puede hacer y en algunos días vamos a arreglar todo. ¿Y estas armas que se encontraron aquí, 10, 11 armas aproximadamente? Sí, a mí me gusta la cacería y me han ofrecido. La fiscalía pide, por favor, que no... Aníbal, Juan. Estamos hablando de uno de los sospechosos, porque del otro lado, este vehículo, vamos a observar en instantes, el Suzuki color blanco, pertenece, al parecer, a otro ciudadano de nacionalidad alemana, quien se encuentra en la parte posterior de esta misma camioneta y en cuyo interior se encontraba esa arma de colección que les mencionaba. Si bien hasta ahora pareciera un poco desordenado absolutamente todo en cuanto a los allanamientos, porque hablamos de una primera intervención que se realizaba en pleno centro de la ciudad de Areguá,
en donde una persona ya era detenida. En ese momento ya la Fiscalía se estaba manejando con muchísimo hermetismo con respecto a estos procedimientos porque no querían la filtración de información. Ahora prácticamente se están concretando todos y hablamos de 2 personas detenidas y una que podría ser detenida también de este mismo sitio. Existen varios puntos que llaman la atención y con respecto a este último entrevistado recordarán que él decía que estaba viniendo del Chaco ese día. Sí. Que estuvo de viaje por el Chaco y cuando regresó se encuentra con... Sí. Ahora también recordé esa frase que durante todo este tiempo estuve de viaje, llegó acá y se encontró con la terrible noticia. Con la información. Uno de los amigos se presentaba, inclusive decía que él había tenido comunicaciones frecuentes y una videollamada con la hermana de la víctima en ese lapso de tiempo, días antes, una noche antes, hasta las 3 de la mañana estaba conversando con la hermana, nos dijo en aquel entonces. E incluso llegaba a comentar en notas posteriores con otros compañeros también, el día, la hora que salía de Alemania y que llegaba aquí a Paraguay, la hermana y tía de las víctimas, en este caso, de tanto del hombre como de la hija, ¿verdad? Ahora, Leisis, para contextualizar, ¿cuántos detenidos ya tenemos hasta ahora? ¿2 o son 3? Me pasaron el nombre de 2, pero podrían ser 3. El que está esposado, evidentemente, es uno de ellos, que es el señor Granas, recién les comentaba el nombre, Steingers. Y el otro, fíjense ustedes que es ese con quien se encuentran los agentes policiales, que también, ese sí era el que llegaba en la casa y se encontraba con la escena. También van a recordar su rostro. Hay otros elementos más que están siendo incautados en este momento, están siendo llevados por el Ministerio Público, la camioneta del Ministerio Público. Aparece una desconsolada mujer también en estos momentos acompañando todo el procedimiento ante el asombro de esta situación. La fiscal Sandra Ledesma está firmando el acta de procedimiento, vamos a tener que consultarle, no sé si habrá otro, pero en todo momento se mostraba inclusive muy molesta ante las consultas. Uno puede entender previamente, pero ya al parecer el procedimiento ha concluido y ya podríamos tener algunas referencias. Está el comisario Hugo Grance. Allá está el comisario Grance. Vamos a acercarnos al comisario Hugo Grance. Bueno, cuando dispongan así ya. Fiscal, el procedimiento continúa así en curso, estamos en vivo, continúa. ¿Habrían otro allanamiento? Sí, continúa. ¿Qué sospechas se tiene? Tenemos mucha evidencia, ¿Cuántos detenidos? Mucho caudal probatorio, tenemos ya 3 detenidos hasta el momento, queremos terminar los procedimientos para armar nuestra teoría del caso, por eso es que todavía no podemos dar mucha información. ¿Cuál es la teoría? Tenemos mucha evidencia, tenemos ya 3 detenidos, encontramos muchas armas, encontramos planos. Los violines. Encontramos los violines que se habían perdido, mucho caudal probatorio. ¿En la casa de quién los violines? Las armas coinciden con las balas encontradas en el cuerpo. No sabemos, eso va a determinar el sistema IBIS cuando se hagan los... ¿La casa quién? Del señor Volcar. Sí. Por lo menos los calibres son similares. No sabemos todavía, podrían ser. Tenemos que tener certeza con los... ¿Y cuál sería el trasfondo? Como te digo, ¿Robo tenemos que simplemente? terminar todos los allanamientos para ver la participación de cada uno en el hecho. Realmente a estas referencias como base, ¿cuál sería la hipótesis? ¿Robo, ajuste de cuentas, algo que tenga que ver con robo? ¿Los violines? No. ¿Plata? Dinero. No. Vamos a terminar, ¿sí? Vamos a terminar. Moral, el autor. No, queremos terminar los allanamientos para no entorpecer nuestra propia investigación. Bueno. Un detalle de ese día. Nosotros entrevistábamos al señor Volker ese día y decía que estaba por el Chaco. Ese día. Sí, él va a tener su derecho a declarar ante un abogado, no se le puede tomar ninguna declaración sin la presencia de su abogado. Estamos tratando de evitar cualquier tipo de nulidades también en el procedimiento. Es muy delicado y muy grave el caso. ¿Otro acá en igual procedimiento? No sabemos. 3 detenidos. Sí. Señor Volker. Con las evidencias, tenemos la transgresión a la ley de armas y tenemos otras evidencias. Vamos a terminar y luego vamos a ver, ¿sí? Bueno. La Sandra Ledesma, vamos a tener nuevamente que acompañar el procedimiento Aníbal, porque queda un asunto pendiente y no quiere soltar absolutamente nada a la fiscal. Y me parece Fíjate bien vos también. en ese detalle, pero la conexión es muy importante. Armas de fuego, hablamos de insumos informáticos, la hipótesis que ya es más concreta y gira en torno al robo. Le hablaba yo porque se hablaba pues de los violines que costaban cerca de dinero. $1 millón, dinero.
y dinero aparentemente al trasfondo, porque desde un principio se hablaba de que el hombre manejaba un caudal de dinero muy importante. Ahora, Alexis, sí, también ella decía se encontraron los violines que estaban perdidos. ¿Quién los había denunciado como perdidos? Sobre todo teniendo en cuenta que no son violines normales. Supuestamente, y según algunas opiniones, valían 1 millón de euros. Claro, y esa ya es una teoría que se va desprendiendo de las informaciones, ¿verdad? Si bien en ese momento no nos hablaban de violines, solo nos decían en aquel entonces, y recuerdo muy bien, que era una persona aficionada a los violines, que fabricaba inclusive estos instrumentos musicales. Ya una vez que se fue extendiendo la investigación, se desprendió esto de los violines, y los violines fueron encontrados acá. Eso ya lo adelantábamos inclusive ya con Aníbal en otro contacto. A ver, Alexis, si revisamos nuestro archivo, creo que este señor detenido, el amigo, digamos, creo que nos había dicho también que el señor tenía violines de colección. Si no me falla la memoria, tendríamos que recorrer nuestros archivos. Sí. Él decía, usaba un término muy llamativo para el contexto. Algo así como bohemio. Si mal no recuerdo. Sí. O quizá era un antropólogo, sabíamos de la carrera científica. Un filántropo. Fue una palabra muy específica. Un filántropo, sí, exactamente. Eso había... Claro, o sea, definía a su amigo como un filántropo, ¿verdad? Claro, de hecho yo, si mal no recuerdo, la nota estará inclusive disponible, es cuestión de hurgar un poquitito, porque la cortamos para el contacto en vivo y en directo, recuerdo en aquel entonces. Y me acuerdo, ojalá se le encuentre a estos puercos que hicieron esto, dijo. Sí. También. Y se quejaba de la inseguridad. Algunos de la inseguridad. Sí. Era luego, Alexis, Mercedes, resultaba poco lógico que ladrones comunes, delincuentes comunes supieran de lo que tenía esta persona en el interior de su casa, porque era una persona muy cerrada, que no compartía con, digamos, con el común. Mercedes, y las cosas eran muy específicas también, Aníbal. Sí. O sea, un violín de ese costo no cualquiera reconoce, ¿verdad? Claro. Solo les decía que en cualquier momento vamos a tener que abandonar el procedimiento porque vamos a seguir la comitiva. Bueno. ¿Será que la hermana trajo alguna información? Sí. Sí. Por eso digo, necesitamos terminar todo nuestro procedimiento para entender la participación de cada uno y el por qué encontramos evidencia en todos los lugares donde nos estamos yendo. ¿Los familiares aportaron datos una vez que llegaron al país? Sí. Sí. ¿En esta casa puedo explicar el origen de los violines? Porque había varias personas en la casa aparte de la persona detenida. ¿Cómo? El origen de los violines, si son... En la declaración indagatoria ellos tienen derecho. Yo no puedo, ellos no pueden declarar sin presencia de su abogado. ¿Cómo llegaron los violines acá? Básicamente la pregunta. Vamos a averiguar. Justamente eso es lo que nos preguntamos también. Bueno, gracias. La fiscal... Ahí está. Los familiares trajeron información. El caso. Ahí está. Y seguramente de lo que tenía, ¿verdad? De lo que la víctima tenía, de cuáles eran las pertenencias que hoy día no encontraron en la casa. Claro. Y dónde están, cuál es el paradero. Y sobre todo, si faltaban, lo más probable es que sabían el costo también que tenían estos objetos. Nos movemos, Mercedes Aníbal, por favor. Dale, nos reconectamos en instantes. Perfecto, Alexis. Vamos a estar muy atentos a lo que vaya a acontecer, porque ya decía la fiscal Sandra Ledesma que van a seguir realizando con más allanamientos. De momento tenemos 3 detenidos por el asesinato del alemán junto con su hija menor de 14 años de edad. Se encontró un verdadero arsenal en la casa de uno de los detenidos, más los violines, según dicen, de altísimo costo, también en una de las casas allanadas. ¿Cuáles son las causas del doble crimen? Robo, no. Dinero, no. Algo más. Y la fiscalía ya cree tener el dato, pero de momento se está resguardando. Mientras buscamos más datos sobre este caso en particular, vamos a hablar de este otro que guarda relación a la investigación de 4 personas que eran seguidas justamente por los investigadores por supuestamente estafar a una entidad bancaria. Finalmente, una de estas 4 personas quedó como detenida y ya tendría antecedentes con relación a hechos ilícitos.
Supuestos inversionistas argentinos solicitaron un millonario préstamo a un banco local para la compra de un inmueble perteneciente al propio banco. Esto en lo que se liberen los fondos de la supuesta cuenta internacional que presentaron con documentaciones falsas. La supuesta representante pretendía traer grupos inversores para la compra de un inmueble evaluado en $4.300.000 americanos. Ahí está un DNI que corroboramos con nuestros pares de la Argentina y nos informaron que no corresponde ese DNI. Ella presentó una copia de documento de identidad. Fue identificada por fotografía, portaba consigo tarjeta de créditos ya con el nombre de Laura Mabel Arrúa, que es la persona que cuenta con una condena de 3 años, fue condenada a 3 años por producción de documentos no auténticos en el caso de la atención en una clínica que fungía de profesional de blanco. Como la transferencia atendiendo a las documentaciones presentadas, ¿qué es lo que nosotros nos alerta en esta clase de casos? Es los documentos respaldatorios que presentan de la AFIP, sacaron expedientes electrónicos de otras resoluciones del Banco de la Nación Argentina, algunas referencias bancarias y entonces usaron como documentos respaldatorios. ¿Qué es lo que al final nosotros presumimos? Eso se va a ir dilucidando, es que al final iban a pretender negociar con el Banco Nacional para acceder al monto y comprar el inmueble, o sea, acceder específicamente al dinero. Entre los documentos dubitados presentados a la entidad bancaria figura un DNI con contenido falso a nombre de Laura Mabel Romero, un documento adulterado de la AFIP Argentina, que sería la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es el organismo que tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria, aduanera y de recaudación de los recursos de la seguridad social de la nación, referencias bancarias falsas con movimientos millonarios inexistentes a nombre de otros bancos, documentos adulterados a nombre de empresas existentes en nuestro país, como Grupo Noble S.A., y documentos a nombre de una empresa inexistente en Argentina, con el nombre de Modric S.A. Según las investigaciones, la cabecilla del esquema fraudulento sería Laura Mabel Arrúa, de 37 años, quien ya posee antecedentes y una condena compurgada por un hecho delictivo similar. Esto no es un grupo, fuimos nosotros al banco a solicitar todos los requisitos para traer fondos extranjeros para hacer una inversión acá. El banco nos dio una carta oferta por una propiedad que teníamos que comprar y teníamos que esperar que los fondos. Nos abrieron la cuenta, nos pidieron un depósito, se hizo todo eso y cuando salimos del banco nos dijeron vuelvan a las 2 de la tarde y nos esperó la Policía de Delitos Económicos. ¿Pero estos documentos son todos falsos? No, esa empresa se compró, están todos los documentos, pero eso vamos a hablar ante el fiscal y donde corresponda, ¿sí? ¿Usted forma parte de eso? No, esa es la empresa que se compró. Esa empresa estaba a la venta, se tiene toda la carta oferta, se tiene todos los documentos y eso se compró. ¿Y el otro nombre de la empresa que figura en la FIP? Modric. Eso es una empresa argentina. Y toda la explicación se le va a dar al fiscal cuando corresponda. Le pedimos, por favor, sí que nos respeten, ¿sí? ¿Cómo comprobar esos documentos? Claro que sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Está con prisión domiciliaria. No, esos datos no son correctos. Muchas gracias. Laura Mabel Arrúa fue condenada en el año 2016 por producción de documentos no auténticos. Se la encontró culpable de ejercer la medicina con título falso. Por 3 años fue encargada de una clínica de Villeta, donde se hacía pasar por pediatra y neuróloga. Incluso recetaba fármacos a niños sin haber aprobado al menos 3 materias de la carrera de medicina que ella dijo haber cursado en la Argentina. La policía especializada en delitos económicos considera que este intento de estafa al banco es una nueva y meticulosa modalidad que debe alertar a las entidades financieras y bancarias. El salonismo paraguayo, el fútbol, el deporte en sí de Paraguay está de luto porque falleció el gran Darío Herrera. A los 34 años de edad nos dejó uno de los pivots más grandes del mundo, para no decir el mejor del mundo. Herrera, lo presiona Tata de ahí allá al arco, será un golazo. No todos los héroes llevan capas. Darío Herrera fue 7 veces campeón del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón con distintos equipos. Levantó la Copa Libertadores de Futsal FIFA en el año 2016 con su querido Cerro Porteño.
Fue también finalista de Copas Mundiales con la albirroja en 2 ocasiones, siendo en Bielorrusia en el año 2015 el máximo goleador de la competencia con 10 tantos convertidos. Herrera batió todos los récords a nivel nacional en el año 2018 y con 17 goles en el torneo de ese año, inscribió su nombre como el jugador con más tantos en la historia del salonismo nacional. Hoy el deporte todo llora la rápida partida del mejor pivot del mundo. Su último partido fue el viernes con la casaca de presidente Franco contra San Alberto. Esa noche él no fue titular. Un cuadro gripal lo llevó al banco de suplentes. Ingresó y marcó el que sería el último gol de su exitosa carrera. Arriba, Herrera, gol. ¡Gol! De presidente Franco. Darío Herrera con golpe de cabeza. Como te digo, por suerte el profe me dio la confianza y pude estar en la cancha. Darío, son esos partidos que uno quiere jugar, por eso esperaste y jugaste. Claro que sí, le pedí por favor al profe para que me pueda dar la oportunidad en el día de hoy. Por suerte se me dio, pude jugar unos minutos y pude convertir el gol de la victoria. ¿Para quién va dedicado Darío está emocionado de victoria? Para mi familia que me está viendo y para un amigo especial que siempre apoyó a Franco, que todos lo conocen. El reporte médico dado a conocer por los encargados de la unidad de terapia intensiva del Sanatorio Manuel Riveros de Ciudad del Este afirma que la causa del fallecimiento de Herrera fue una falla multiorgánica. Con un profundo pesar, miles de personas despiden al gran Darío Herrera. No todos los héroes llevan capas, ni tienen superpoderes. Algunos necesitan solo un balón de fútbol para dejar huellas imborrables y pasar a la inmortalidad. Ese es el caso del querido Darío. Paz en tu tumba y gracias por tantas alegrías. Muy emotivo el adiós también de familiares y amigos que con cánticos de por medio acompañaban el féretro hasta su última morada. Ale, contanos más detalles, adelante. Gracias, Mercedes, y estuvimos acompañando muy de cerca lo que fue el último adiós a este gran deportista paraguayo. Estamos hablando de Darío Herrera. Recordemos que él estaba disputando justamente el Nacional de Fútbol de Salón de Amambay de este año con presidente Franco, y anoche lastimosamente se confirmaba su fallecimiento en un sanatorio de la zona este del país. Su cuerpo partió desde ese punto del país en horas de la madrugada. Llegaba por la mañana, ya que realizaron varias paradas en distintos puntos también para que la gente de la zona este lo pudiera despedir. Llegaron en horas de la mañana, aproximadamente a las 10, hasta Asunción, y en horas de la tarde, aproximadamente a las 3:30, ya partían para el cementerio de la ciudad de Villaliza. Hay que decir, muchísima gente estuvo acompañando a los familiares. Estamos hablando de aficionados de distintos equipos. Cerro, Olimpia, también veíamos la casaca de Franco, por supuesto, en varios de los hinchas. También había amigos, conocidos y personas quienes tuvieron el privilegio de verlo jugar. Aproximadamente 200 personas se podría decir que estuvieron acompañando este último adiós, bastante emotivo por cierto, con bombas de por medio, también cánticos, como se pueden observar en las imágenes. Para hablar un poco acerca de lo que fue también y lo que representa justamente esta persona para lo que es el deporte paraguayo, hay que decir que disputó en varios equipos, dando siempre lo mejor de sí, porque fue querido prácticamente en todos los clubes donde él participó. Estuvo
en Caguazú, en Presidente Franco, en Orqueta, en Paranaense. Hay que tener en cuenta que también fue campeón de la Libertadores en futsal FIFA con el Club Cerro Porteño y también jugó en Olimpia, por supuesto. Prácticamente se podría decir que él unió a hinchas rivales gracias a este deporte que realmente dejó bastante en alto también a nuestro país, porque también jugó por la selección paraguaya. Y bueno, eso fue un poco de lo que se vivió esta tarde, donde muchísimos aficionados, familiares y conocidos estuvieron acompañando a la familia de Darío Herrera, un deportista paraguayo que dejó bien en alto a todos los equipos y por supuesto también a la selección paraguaya, equipo también en donde le tocó disputar, por supuesto. Muchas gracias, Ale, por estos datos. Gracias, buenas noches. Por supuesto, nuestro homenaje también para este gran futbolista. En el transcurso del día, varios informes y sobre todo siguiendo de cerca todos los últimos detalles que se tenían en cuenta hasta su llegada final en la zona de Villa Elisa. Nuestros pésames a la familia Herrera. Hacemos una breve pausa. A la vuelta vamos a compartir más información. Ya volvemos. Con 35 minutos y seguimos informando aquí en 24 horas. Presten atención a las imágenes que vamos a compartir con ustedes, porque estamos hablando de delincuentes muy precoces, lastimosamente, que derivan estas imágenes. Atacaron a un camión de bomberos en la zona de Villamorra, se metían de esta forma, llegaban caminando hasta la Plaza de las Américas y estamos viendo algo muy triste, que se trata de menores de edad, específicamente se trata de niños, cuando deberían estar jugando o incluso estando en la escuela, estudiando, completando las tareas, se ven expuestos a esta situación, que es un conglomerado de situaciones, de causas, de razones. Si vamos a reflexionar, podríamos tomarnos muchísimo tiempo, pero lo concreto es que lastimosamente se repiten estas denuncias y estamos viendo ahí la forma en que ingresan a llevarse las pertenencias de algunos de los efectivos que se encuentran allí apostados en la Plaza de las Américas. Son casos que se están visibilizando en este momento con la difusión de estos videos. Vamos a escuchar lo que señalaba uno de los afectados de este caso. Ya no hay intervención de la policía, no hay intervención de también la agrupación del Lince. Y bueno, quedamos en zozobra porque tenemos miedo de nuestro equipo. Muchas veces no es de valor, pero muchas veces complica mucho nuestro equipo que tenemos ahí en el cuartel, por ejemplo. Hoy en día me tocó vivir lastimosamente este tipo de robo, pero no es la primera vez. Ya están causando zozobra en toda la plaza. Generalmente habían señoras, chicas que venían a hacernos la denuncia porque criaturas de 14, 13, 12 años venían a hacerle el asalto, ¿verdad? Los famosos pirañitas. Los famosos pirañitas, así mismo. Y reaparecieron con todo ahora. ¿Qué pasó un tiempo aparte a esta parte? Bueno, realmente ellos empezaron como dije, el grupo Lince empezó a hacer una barrida. Dejaron de venir por lo menos 4 meses. Luego ahora volvieron a aparecer y ya no hay patrulla, ya no hay Lince, ya no están apareciendo. Y vuelven otra vez con todo. Bueno, la pregunta a partir de ahora es, ¿existe o no una ola de delincuencia juvenil? En comparación a otros países, Paraguay tiene números bastante bajos en cuanto a delincuencia juvenil o incluso que afecta a los niños. Estos casos sí son más visibles, en todo caso nos explica la doctora Diana Vargas, que nos habló acerca de este tema. Pero antes de contarles la postura, vamos a analizar algunos datos que se tuvieron en cuenta en uno de los barrios más vulnerables de Asunción, en donde la inseguridad lastimosamente se multiplica. Y es el caso del barrio Santa Ana.
Un estudio realizado recientemente aquí comprobó que la base principal, una de las principales causas de ver a menores cometiendo estos hechos ilícitos es la falta de educación. De toda la gente que empieza la primaria, 42.7 son menores de 15 años y de este porcentaje 9% del total son analfabetos, o sea, ni siquiera fueron al primer grado. 91.2 en primaria asiste, pero solamente el 30% continúa con sus estudios. Es una cifra bastante baja para uno de los barrios más vulnerables que es tomado hoy en día como referencia. Las denuncias más comunes que involucran a menores de 18 años están en este orden: los casos de hurto, robo agravado, violencia doméstica, perturbación de la paz pública, consumo de drogas y también el tema de algunos homicidios aislados, pero también tenemos datos acerca de esto. Vamos a ampliar enseguida este tema. Vamos rápidamente hasta Blanca López, empieza esta conferencia de prensa. Como todos recordarán, el 5 de octubre de este año se hizo un allanamiento en el depósito fiscal de Dimabel para la verificación de un lote de armas que habría sido incautada en el 2018 y asimismo verificar otra arma más que ya había sido incautada en otro procedimiento. Para ilustrar un poco mejor esto, vamos a estar exhibiéndole unas placas, así podemos de una manera más ilustrativa poder ir demostrando nuestro trabajo sin ningún tipo de confusión, ya que estamos hablando de lotes importantes de armas y cuestiones técnicas que pueden en todo caso generar algún tipo de confusión y son también evidencias de varias causas. Bueno, como les dije, la causa se inició en marzo con la incautación y en octubre se hizo un allanamiento en Dimabel. Tras ese allanamiento en Dimabel se procedió a la incautación de 16 armas de fuego. Eran en su mayoría pistolas y fusiles que se encontraban en el depósito de Dimabel y que correspondían a la causa número 8294 del 2018. En ese allanamiento se constató el faltante de 6 armas de fuego. Se incautaron en total, como les digo, 16. Al día siguiente del allanamiento, en fecha 6 de octubre, se presentaron 8 pistolas por parte de Dimabel. Con estas 8 pistolas ya teníamos superado el total de lotes que correspondía a la causa del 2018. De 22 pasó a ser ya 24 las armas que supuestamente corresponderían a ese lote. Todas estas armas fueron enviadas nuevamente a la División Criminalística de la Policía Nacional para que sean cotejadas tanto en su determinar así su actitud y funcionamiento, mecanismos de disparo, si estaban completos o tenían algún tipo de modificación o faltante. Ese análisis se hizo y resultado de todo de esta pericia, que para nosotros fue lo más importante dentro de este trabajo, se pudo determinar con exactitud y sin lugar a equivocaciones, ¿verdad?, que nuevamente se trataba, ¿verdad?, de una pistola, la misma pistola que había sido en el 2018 incautada, luego en Luque en el 2021 en marzo, nuevamente era la misma pistola otra vez en Dimabel dentro de otra causa, en octubre de este año. También se presentó un fusil similar correspondiente a otra causa. Por otro lado, verificamos también que varias de las armas que fueron analizadas tenían borrado los números de series que eran de nueva data y eso fue también un elemento muy importante porque a simple vista se podía notar que varias de estas armas no tenían ningún vestigio de tiempo o de oxidación en ellas, sino que eran rastros nuevos. Les muestro ahí las armas, algunas de estas, ¿verdad?, como les dije, con borrado de seriales de nueva data. Las armas de fuego no se encontraron en el estado en el que fueron depositadas. A modo de ejemplo podemos mencionar una de ellas. Estado en el que fue depositada en el año 2018, estaba el fusil identificado como M16 y en el año 2021 ya parte solamente de ese fusil.
Lo mismo pasa en la siguiente lámina, ¿verdad? En la siguiente lámina, donde se faltaban mecanismos de disparos en el interior de cada uno de los fusiles. Esto en detalle le va a ser entregado a cada medio también para que puedan tener a cabalidad conocimiento por una cuestión de tiempo. Y me gustaría resaltar que 7 de estas 8 armas que la DIMABEL nos envía en fecha 6 de octubre no correspondían a la causa 8.294 del 2018. Entonces con esto estamos corroborando un faltante importante de armas, no solamente la que encontramos en otro procedimiento y las que fueron sustituidas con armas de otras causas, sino que también hubo un reemplazo por parte de DIMABEL, ¿verdad?, de 7 armas nuevamente de este grupo. Y lo más grave del caso, que en su mayoría estas armas eran del sistema de Airsoft, o sea, de aire comprimido, ni siquiera son consideradas armas de fuego. Eso a modo de poder ir ilustrando. De las 8, les recalco, son las armas que se entregaron en fecha 6 de octubre de este año en la Fiscalía. Son réplicas de armas de fuego. También estas armas poseen un número de serial y todo esto también fue nuevamente verificado y se constataron, como ya dije, vestigios de adulteración. A la fecha realizamos 3 allanamientos. Uno de ellos todavía sigue en persecución en la DIMABEL por parte de nuestro compañero, el fiscal Federico Delfino. Tenemos 3 personas detenidas quienes en las próximas horas serán imputadas. Y bueno, más detalles sobre eso les va a dar acá mi compañero Marcelo Peche. Bien, en complemento de lo explicado por la fiscal Alicia Saprissa, debemos destacar que esta causa es de significativa importancia para el Ministerio Público porque implica o forma parte de la lucha contra la regularidad en la tenencia, utilización y en evitar el tráfico internacional de drogas. Se han realizado controles exhaustivos, estudios técnicos, balísticos, precisos y de contrastes, cuyo resultado impacta, porque realmente no se trata solo de faltantes en la entidad que debe custodiar estas armas, que son aquellas incautadas y comisadas, y que debería generar una seguridad plena para los operadores del sistema judicial, sino que también tenemos adulteraciones, tenemos partes del sistema de disparo que ya no están ensamblados, han remitido armas pertenecientes a otras causas, inclusive fusiles que son de uso privativo de los órganos de seguridad del Estado, y lo que parecería ser totalmente inverosímil, hasta armas del sistema Airsoft o a aire comprimido. Entonces realmente esto adquiere una envergadura muy importante en lo que es la persecución penal. Y tenemos 3 personas que fueron detenidas al día de la fecha: los suboficiales de material bélico Rodrigo Eugenio Arrúa Moreno, Octavio Daniel Arrúa Jiménez y Milciades Miranda Cáceres. Estamos formulando imputación en los próximos minutos por los hechos punibles de quebrantamiento del depósito y manipulación de graficaciones técnicas. Entonces, realmente quería hacer énfasis en esto y también dejar en claro que esta es la primera etapa de la investigación en la cual asumimos una decisión por tener sospecha suficiente, pero profundizaremos y contrastaremos datos a partir también de las evidencias incautadas y asumiremos las decisiones que correspondan en algo que es realmente muy preocupante y lo venimos sosteniendo desde siempre, porque la DIMABEL es la institución rectora en cuanto a la autorización del uso de armas, de la tenencia de armas, del registro, de la fiscalización, de la comercialización, importación y del resguardo también. Entonces, si esta es la realidad, realmente creo que a nivel Estado debemos asumir muchas y mejores medidas para tener un apoyo importante en lo que es la lucha contra este ilícito penal. Quedamos abiertos a las preguntas. Las 3 personas, sus funciones principales.
principales eran justamente custodiar el depósito, para tener idea. Sí, tenían dominio pleno y roles específicos en lo que es la administración del depósito fiscal de evidencia de Dimabel. Con las autoridades superiores de Dimabel, ¿cómo van ya? Porque uno no entiende que hayan operado sin el conocimiento justamente de las autoridades superiores de Dimabel. ¿Cómo van las investigaciones en ese punto? Sí, las hipótesis están proyectadas en forma amplia. Lo que asumimos en este momento es decisiones con respecto a las 3 personas que directamente estaban vinculadas a estos hechos. Pero realmente el avance de la investigación puede determinar implicancias adicionales. Uno de los imputados, o que van a ser imputados, sería pareja de una fiscal y que fue jefa del laboratorio de criminalística del Ministerio Público. Sí, es así, pero tenemos que dejar muy en claro que la responsabilidad penal es individual, no afecta de manera alguna a la agente fiscal y también que gozan de la presunción de inocencia. Entonces queremos ser muy claros, precisos en ese sentido. El allanamiento realizado en la vivienda matrimonial tuvo total apertura en la revisión de evidencias, con información también a los familiares. Entonces, creemos que debemos ser muy claros también en ese sentido. Varias causas, los armamentos están en el depósito de la Dimabel. ¿Qué pasa a partir de ahora? Porque así como presentan las evidencias, existe preocupación que armas incautadas del crimen organizado que estén en el depósito puedan estar en manos nuevamente del crimen organizado. Naturalmente, el quebrantamiento, la sustracción, la salida de armas realmente tiene que tener un contenido pecuniario y difícilmente vaya para museo. Es una preocupación real que nos asiste porque pueden haber otras causas afectadas. No somos contralores administrativos generales. Eso también tenemos que ser sumamente enfáticos y señalar que no podemos ir y realizar nuestras funciones de inventario en Dimabel. Pero naturalmente esto hace que tengamos que asumir algún control excepcional para tanto los juzgados como las fiscalías, en el sentido de que estén debidamente preservadas el material bélico que es evidencia. Iván. ¿Se tiene información de hechos en los que pudieron haber sido utilizadas estas armas o las municiones? Por ejemplo, cito el caso de cuádruple homicidio donde aparece una bala con el sello de Dimabel. Sí, por eso, debemos, doctora Saprissa, si querés complementar. Sí, sería bueno no mezclar un poco las causas y el contenido de las investigaciones. Acá nos enfocamos más en lo que son las armas de fuego, porque esas son las que podemos nosotros establecer una trazabilidad a través tanto de los informes de Dimabel, de importación, exportación, número de serie y del sistema IBIS. Sobre todo estas que fueron usadas en hechos punibles y ya pasaron por lo que es el laboratorio de criminalística de la policía y por el sistema IBIS. Otra cosa son las municiones de Dimabel que hemos pedido ya en su momento informe en algunas causas que hacen a homicidios donde se usaron ciertas municiones. En algunas ya hemos tenido respuesta, en otras aún no. Pero bueno, son situaciones diferentes porque la trazabilidad de cada munición es bastante complicada, ¿verdad? Difícil de poder hacerle un control y seguimiento. ¿Qué funciones cumplían los hermanos Arrúa en la Dimabel? Hasta donde yo recuerdo, Octavio Arrúa estuvo hasta enero de este año, entre enero y marzo de este año, como jefe del depósito fiscal y fue reemplazado por su hermano Rodrigo Arrúa. Milciades Miranda sí hace ya un buen tiempo que está como adjunto encargado del depósito. ¿Se puede repetir los nombres? Sí. Octavio Arrúa, Rodrigo Arrúa y Milciades Miranda. ¿Hubo colaboración por parte de las autoridades de Dimabel al momento de ingresar y para seguir colaborando con información? Bueno, es un colega el que está terminando hoy, al menos, el procedimiento que se está llevando a cabo allá. Siguen dejando asentado en acta toda la evidencia que ha sido incautada del poder de los detenidos. Y con relación al procedimiento que se hizo el 5 de octubre, digamos que sí, nosotros estuvimos en un procedimiento que se inició en horas de la mañana y estuvimos hasta las 4 de la tarde esperando que se encuentre, ¿verdad?, todas las armas y puedan entregar el lote completo, cosa que no pudo ser. Recién al día siguiente
Dimabel hace una presentación de 8 armas y en ese día recuerdo también, creo que hizo una conferencia de prensa, ¿verdad?, para anunciar que estaba ya el lote completo. Y es ahí donde queremos recalcar que, bueno, si bien en número pudieron completar cierto lote, ¿verdad?, y superar incluso, ¿verdad?, acá lo que nos llamó la atención, porque eran 22 las armas requeridas, ellos nos entregaron 24, denotó también que quiere decir que no tienen absolutamente un control detallado ni por causa ni por arma en detalle. Bueno, entregaron, como les dije, esas 8 armas, de las cuales la gran mayoría eran tipo Airsoft. Sí, es un momento. Fiscal, ¿cuántas armas faltan todavía del caso original por el cual se inició esta investigación y el allanamiento en Dimabel? Hasta ahora tenemos 2 fusiles que estarían, porque se nos presentaron fusiles de otras causas. Tenemos las 4 que fueron sustituidas por Airsoft, ¿verdad? Y si me recordás un poco más, 3 pistolas más, que fueron también sustituidas. Hay armas desaparecidas del allanamiento de San Vicente. Sí. ¿Y municiones? Las municiones están. Las municiones. Los armamentos es lo que faltan, Así que mismo. ellos tienen que responder dónde están. Así mismo. Que se puede presumir la comercialización, atendiendo que uno apareció en manos de un sicario. Tal cual, así mismo. Comercialización con cobertura de los propios superiores, podemos decir, teniendo en cuenta también la conferencia de prensa que se dio luego del allanamiento, donde se negaron a dar datos fiscales. Es una hipótesis. Bueno, realmente la línea investigativa tiene que proyectarse a un amplio nivel, con la salvedad de que en materia penal debemos tener conductas específicas y que se adecuen a un determinado hecho. Entonces, la progresión de la investigación va a centrarse en verificar los roles ya de cada una de las personas, de los superiores, y de encontrar elementos de sospecha suficiente, pues requeriremos nuevamente las medidas similares a estas. Doctor, la preocupación, ustedes como fiscales de crimen organizado que siempre son convocados ante hechos complejos, que estas armas estén desaparecidas y que puedan ser utilizadas todavía al servicio del crimen organizado. Sí, realmente hay faltantes, hay sustituciones, y lo más preocupante también es que son armas que por naturaleza son de uso privativo de las fuerzas de seguridad del Estado. O sea, esto adquiere proporciones inconmensurables, y yo creo que de una vez por todas debemos asumir a nivel país una política seria a nivel de armas, porque nos está trayendo realmente a nivel regional problemas muy importantes. Brasil nos reporta muchísimos hallazgos de armas de esta naturaleza, y considero que también deben adoptarse las reglamentaciones pertinentes que generen un mayor control en la institución. Dudaron de la capacidad investigativa también al presentarle inclusive armas de otras causas y hasta armas de juguete, es decir, presumieron que no iban a ser analizadas. Bueno, realmente es sorprendente, es sorprendente, porque en el equipo de trabajo del Departamento contra el Crimen Organizado, la sección balística, la división balística de la Policía Nacional, tiene muchísima experiencia. Bueno, parte de esta extensa conferencia de prensa en donde se están dando los detalles acerca de este arsenal, que obviamente va a traer mucha cola con la investigación, y esperamos también la versión de Dimabel en este sentido. Es tiempo de hacer una breve pausa, enseguida tenemos más noticias. Retomamos el tema de la delincuencia juvenil, porque llama mucho la atención la difusión de este tipo de casos y este tipo de videos que muestran el actuar lastimosamente de niños desprotegidos, sin acceso a los derechos básicos, y como consecuencia tenemos este tipo de imágenes que están siendo más visibles en este momento. Como les decía un poco más temprano, un estudio estándar que se aplicó sobre los delincuentes jóvenes infractores en la zona del barrio Santa Ana
arrojó datos muy interesantes que tienen que ver con la forma en que están viviendo los jóvenes infractores. El 40% de ellos cursó nada más que hasta el 6º grado. ¿Recuerdan que hablamos del tema de educación básica? Bueno, efectivamente, un 20% hasta el 5º grado, un 20% hasta el 2º grado y solamente un 20% llegó al nivel secundario. Si hablamos de más datos, tenemos en cuanto a la delincuencia juvenil, vamos a la siguiente placa. No sabe, no contesta. Esto corresponde también a la cantidad de... a los casos en que los jóvenes viven o no en contacto con las drogas. En contacto desde los 13 años responde el 20%, desde los 11 años responde también el 20% y la mayoría de ellos ni siquiera puede responder esta pregunta de en cuánto tiempo empezó a delinquir también. Vamos a más datos que tienen que ver con esto. ¿Por qué cometen hechos delictivos? 60% dijo por influencia de su entorno social. El 20% dijo por curiosidad y por necesidad también el 20%. Otros datos también nos llevan a analizar otras causas vinculadas. ¿Consumen o no drogas? El 80% de los infractores en este barrio dijo que sí. El 20% afirmó que consume alcohol. Así como les contaba más temprano, la analista, la abogada Diana Vargas, dice que el tema de la delincuencia juvenil tiene un ropaje de pobreza generalmente porque el sistema penal adolescente se enfoca en estos casos, pero esto no exime a que también estén implicados en este tema a las personas de otros estratos sociales. Escuchemos lo que señala al respecto. No todos los que cometen hechos punibles ingresan al sistema penal, eso pasa también con los adultos, sino que determinados perfiles, por eso es que nuestras cárceles están llenas de descalzos. Entonces, lo mismo pasa con el tema penal juvenil, donde, por ejemplo, los procedimientos policiales se dan en determinadas zonas con mayor fuerza, con mayor frecuencia, no así en zonas de clase media, media alta, donde también se da, por ejemplo, situaciones de consumo en grupo, o, no sé, infracciones o conducción, digamos, bajo los efectos de alguna sustancia. Pero esos adolescentes, esos jóvenes no necesariamente son captados por la policía, o si eventualmente lo son, generalmente hay algún tipo de arreglo en alguna instancia. Entonces, eso hace que hoy nuestro sistema penal adolescente esté, por un lado, marcado por la pobreza, adolescentes que están muy por debajo del grado escolar que deberían de estar. Me refiero a los que están privados de libertad. Se tiene como una radiografía, por decir así, un alto porcentaje de ellos realizaba algún tipo de trabajo, en realidad debía estar escolarizado, pero estaba trabajando, empleo informal, vendedor ambulante, es decir, mucha exposición en la calle, expuesto a distintos tipos de violencia también. Entonces son condimentos muy peligrosos, sin dudas. Bueno, la pregunta se torna un poco repetitiva. ¿Qué hacer de manera urgente, de manera, digamos, desesperada para atender a estos chicos que lastimosamente hoy están expuestos a la delincuencia, a la pobreza, a las drogas y como consecuencia estamos viendo este tipo de casos? Señala la abogada Diana Vargas que para el Estado este tipo de personas son invisibles hasta que cometen un delito. Se debe cambiar esa mirada y sobre todo trabajar en la asistencia integral desde las familias. Muchos de estos adolescentes son invisibles para el Estado hasta que cometen un hecho punible. Es decir, antes a los 10, 11, 12, 13 años estaban en calle, no bajo el cuidado de ninguna persona adulta, consumiendo, donde familia, sociedad y Estado fallamos. Pero resulta que cuando cumple 14 años queremos que se empiecen a ser responsables de sus actos. Entonces, una vez que el Estado los ve, la intervención debe ser oportuna. ¿Y oportuna en qué sentido? Ingresó al sistema. Está previsto que un equipo técnico intervenga desde el primer momento, me refiero al ámbito ya judicial. Si esa intervención es oportuna y se trabaja con la familia o con el entorno que fuera, que tiene el adolescente, podemos llegar mucho más temprano. O sea, ya estamos llegando tarde generalmente a sus vidas, pero al menos podemos tender redes, darles herramientas para que esa no sea su única forma de vida, porque lo que hoy estamos generando son adolescentes que no tienen mucho que perder, que no tienen muchas alternativas, no hay una red de apoyo.
Bueno, y vamos a hablar de algunos puntos que son estratégicos, en donde muchas veces los adolescentes, los menores de edad, son encontrados en condiciones realmente lamentables, de total abandono por parte de los padres y sometidos lastimosamente a los vicios. Evelyn tiene más detalles de lo que pasa en esta intersección sumamente transitada, pero al mismo tiempo también peligrosa. Adelante, Evelyn. Gracias, Mercedes. Buenas noches a todos. La verdad que este es un punto bastante transitado, teniendo en cuenta que hablamos del barrio Villamorra, un punto muy comercial, también centro, podemos decir, teniendo en cuenta que es el trayecto para irte a varias ciudades, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Luque, o mismo si debes ir al microcentro. Necesariamente muchas personas cruzan por la Plaza de las Américas y miren, por favor, Mercedes, Juan, en qué condiciones se encuentra a estas horas. Repasando un poco lo que ocurrió con este bombero voluntario y el hurto que sufrió. Aquí nada más está el cuartel. Estamos hablando del mismo predio de la plaza y si bien este punto se encuentra cercado, hasta el momento no observamos ningún guardia de seguridad o una persona que esté custodiando este espacio público. ¿Será que a cierta hora, Mercedes, hay un encargado en los accesos, por ejemplo? ¿Se cierra esto? ¿Se pone candados o bien la gente puede ingresar durante las 24 horas? Miren por ejemplo aquí, latas de bebidas alcohólicas, basura, y preocupa de gran manera teniendo en cuenta los hechos delictivos. Hablamos, por supuesto, de muchas personas que han sido víctimas frecuentes en esta zona. Y el último hecho tiene que ver con un bombero voluntario. Compartimos con ustedes las filmaciones captadas gracias a cámaras de seguridad y muestran el momento exacto cuando jóvenes se apropian de pertenencias ajenas. Hablamos de un voluntario que por supuesto quedó muy afectado. Luego de esto se acercó hasta el canal, conversamos con él y aquí nada más está el cuartel de los voluntarios que por supuesto están atentos durante las 24 horas. Y la exposición, por supuesto, tremenda. Vamos a caminar un poco más para mostrarles, ¿les parece? Aquí nada más está la avenida Mariscal López y es la intersección con San Martín. Toda esta zona oscura. Si caminamos un poco más para allá, pueden notar ustedes que hay más accesos. Si bien el cercado es completo en las entradas o en los accesos, no observamos a encargados o guardias que en teoría tendrían que hasta cierta hora habilitar los puntos y después a la mañana recién volver a descandadear, ¿verdad? Allá, por ejemplo, se retira un delivery quien por unos minutos estuvo aquí descansando. Poca iluminación es lo que notamos a estas horas, Mercedes. Vos sabés que cuando se enrejó recién esta plaza, porque es una de las pocas en Asunción que está enrejada, aquí en el microcentro de Asunción también tenemos algunas, pero cuando se enrejó esta plaza hubo mucha queja por parte de los peatones porque el paso de una cuadra a otra era mucho más largo. Tenían que darse la vuelta hasta encontrar un acceso, que es un portón peatonal, y poder hacer el cruce diagonal hasta la otra calle. Y de noche se cerraba, pero eso generaba todavía más inseguridad porque tenían que darle toda la vuelta a la manzana para poder ir hasta la parada de ómnibus. Entonces, de un tiempo a esta parte ya no se candadean estos portones y se puede ver la tremenda oscuridad y la cantidad de basura que hay en este lugar, una dejadez total. Y a eso, Mercedes, se exponen permanentemente estos trabajadores de la zona. Hablamos de un barrio que creció demasiado, incluso muchas oficinas corporativas que se habilitaron recientemente en este punto. Y prácticamente 10 minutos de las 8 de la noche todavía vemos también a muchas personas aguardando en la parada de buses. Ellos deben lidiar con los famosos limpiavidrios, vendedores ambulantes también, algunos que otros con ciertas características que, bueno, nos hacen presumir que podrían estar bajo los efectos de alguna sustancia. O sea, el peligro que implica salir de tu trabajo, terminar tu jornada laboral, Mercedes, y tener que cruzar por aquí necesariamente para guardar un bus e irte a tu casa, por ejemplo. Es así mismo. Gracias, Evelyn, por estos datos. Cuídate.
Muchas gracias, hasta luego. Y eso que no pretendemos que las plazas se limpien solas, porque de hecho que dentro del impuesto inmobiliario en Asunción y otros municipios también viene un ítem que tiene que ver con limpieza de plazas, de espacios públicos. Varias cuadras a la redonda de una plaza tienen que pagar este canon para que las plazas estén en condiciones. Sin embargo, no se está realizando ningún trabajo, por lo menos en esta, en la Plaza de las Américas. Señora, señor, ¿cómo le va? Bienvenido, bienvenida al bloque de Economía en 24 horas. Hoy es el Día Nacional de la Mandioca. Imagino que usted ha consumido este popular alimento de nuestro país, ¿no? En esta fecha. Y usted sabe que la mandioca genera realmente un ingreso muy, pero muy importante para las familias paraguayas. Para tener una idea, 180.000 hectáreas de mandioca son cultivadas a lo largo y ancho de un año. Tenemos justamente nuestra gráfica, les quiero mostrar un poco para tener idea de que la producción de mandioca ronda, como les decía, 180.000 hectáreas cada año. La producción por hectárea hoy en día es menor a 20.000 kilos. ¿Por qué pongo esa cifra? Porque la producción ideal, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, es o debe ser de 80.000 kilos por cada hectárea. Estamos muy lejos realmente de llegar a la cifra ideal, pero se están buscando estrategias para que estos números puedan ser reales y evidentemente mover más la economía. Paraguay hasta el momento tiene más de 10 industrias que procesan actualmente almidón de mandioca. Y esto ubica a nuestro país como el cuarto exportador también de almidón de mandioca a nivel mundial. Así es que es muy importante realmente y nos damos cuenta de todo lo que genera esto que es tan delicioso, nutritivo y también forma parte del plato de cada paraguayo o paraguaya. Ahora vamos a hablar del comercio exterior, de lo que se exportó, de lo que se importó y cómo queda finalmente esa balanza. Según datos del Banco Central del Paraguay, más de 22.000 millones de dólares fue lo que se pudo mover en materia de dinero. Y vamos a la gráfica, por favor, señor director, para hablar del comercio exterior. Hasta octubre de este año ha generado, como les decía, 22.194 millones de dólares. Hay un incremento muy interesante del 26.6% frente a la recaudación de octubre del año pasado. Siempre hablando de octubre de este año, las exportaciones totales han llegado a 11.819 millones de la moneda extranjera. Hubo transacciones con 139 países, hablando siempre de las exportaciones. Y ahora vamos a las importaciones, ¿les parece? En el año ha movido 10.375 millones de dólares y se han comprado productos, elementos, artículos de más de 153 países a nivel mundial. Entonces, la balanza comercial, poniendo versus la importación con la exportación, deja un superávit de 1.444 millones de dólares. Reitero, cifras interesantes dadas a conocer por el Banco Central del Paraguay. Y la misma cartera estatal, el Banco Central, ha dado también, o ha hecho público en este caso, las cifras en cuanto a morosidad en bancos. Y es importante decir de que esta tasa ha bajado con respecto al año pasado. Y esto se traduce también en lo que los expertos califican como un repunte efectivo de la macroeconomía principalmente. Nuestros números, sí, los ponemos aquí en el video wall, los ponemos al aire. La morosidad bancaria promedio hasta septiembre de este año es de 2.88%. Esto representa un total de 441.9 millones de dólares. La cifra es sinónimo de 8 millones de dólares menos con respecto al año pasado. Ahí está justamente el descenso que le estaba contando. La morosidad de moneda nacional en guaraníes ha cerrado en 3.08%, mientras que en monedas extranjeras llega a un total de 2.6%. La reducción de la morosidad, como les contaba, es muestra de la recuperación macroeconómica. Así es que es interesante analizar estas cifras y evidentemente poder ponerlas en contexto. Muchas gracias por la compañía de cada jornada. Breve pausa y más informaciones a continuación.
Vamos hasta el sur del país porque el intendente de la capital del departamento de Itapúa, la ciudad de Encarnación, está reasumiendo el cargo, el señor Luis Id, y para darnos todos los detalles ahí está Josías. Hola Josías, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un saludo muy cordial a la gran audiencia de Canal 9 SNT. Efectivamente, estamos en la costanera República del Paraguay frente a la playa San José de la ciudad de Encarnación, donde se está llevando a cabo un acto simbólico, porque ya el intendente realizó su juramento en la Junta Municipal de Encarnación, donde la nueva comisión directiva le ha tomado juramento. Ahora el intendente se encuentra con los ciudadanos, las ciudadanas de Encarnación aquí en la costanera República del Paraguay de Encarnación. Tenemos las imágenes del momento de la toma de juramento de Alfredo Luis Id Sánchez, reelecto intendente de Encarnación, y por supuesto conversamos con él después del acto de juramento. Esto es lo que mencionaba él mismo. La responsabilidad de continuar esta confianza de la ciudadanía encarnacena, que multiplicó por 10 veces más esa confianza en las urnas y que nos compromete a seguir haciendo de Encarnación la ciudad más linda del Paraguay, a seguir cuidándola, a seguir amándola, a comprometer al ciudadano, sobre todo la libertad y la democracia, que no vamos a dejar que los tiempos que hoy vivimos vuelvan hacia atrás, sino más bien pensando hacia adelante, sobre todo a la juventud. Ellos son los que vienen detrás nuestro, ellos son los que están al lado nuestro. Entonces acá hay un compromiso con la juventud para que ese liderazgo se transfiera a la juventud protagonista del día a día de nuestra ciudad y de nuestro país. Hay mucho por hacer. Hay mucho, se puede hacer mucho, yo creo que vamos a hacer mucho. Deseo y anhelo que esta Junta Municipal realmente interprete la voluntad de trabajar juntos. Bueno, es lo que mencionaba Alfredo Luis Id Sánchez, reelecto intendente municipal de la ciudad de Encarnación. Acá podemos ver encuentro de familias, van a disfrutar de un encuentro artístico también. De hecho, hace instantes Luis Id se dirigió a la población en general, también agradeciéndole la confianza. Se hizo la presentación también de los 12 concejales, son 7 colorados, 2 del Partido Liberal, 1 independiente y 1 de la lista de Luis Id, de la Junta Integrada. Pero hay una fiesta cívica, podríamos decir, porque los concejales, tanto los colorados, los liberales, con Luis se pronunciaron aquí en el escenario y aseguraron que van a trabajar por el bien de la comunidad en general. Así sea, por el bien de la ciudad de Encarnación y, ¿por qué no?, por todo el departamento de Itapúa también, que tiene Encarnación como su capital. Josías Escobar, muchísimas gracias. Muy amable, gracias, mi respeto de siempre. Hasta luego, señor. Bueno, vamos a seguir hablando de lo que fueron las distintas asunciones, los juramentos, y vamos a centrarnos puntualmente lo que pasaba en la ciudad de Luque. Un verdadero bochorno. ¿Por qué? ¿Dónde empezó todo el conflicto? Porque no se quería, por lo menos un grupo de concejales de los 12, no quería que Óscar González Chávez, condenado a 8 años de prisión por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, asumiera el cargo nuevamente en la Junta Municipal de la ciudad de Luque. Vamos a escuchar lo que decía inicialmente, antes de empezar la sesión, antes de iniciado el bochorno, Diego Romero y el propio Óscar González Chávez. Mi posición particular es que él tiene que renunciarlo, ¿verdad? No tiene que jurar, él está condenado a 8 años por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito. Lo que diga él no es la ley. ¿Por qué creen que debe jurar? ¿Usted no debería renunciar por la condena que tiene de 8 años por corrupción? ¿Tengo algún impedimento legal? No, te consulto. No, yo te consulto a vos. No, yo te consulto si por ética no deberías renunciar. Te pregunto a vos, ¿tengo algún impedimento legal? No, yo te pregunto si por ética no deberías renunciar. Muchas gracias, entonces. Y la siguiente parte vamos a escuchar, y este es el inicio del conflicto. ¿Por qué? Porque Diego Romero, quien estaba presidiendo lo que debería ser la sesión preparatoria para la elección del presidente de la Junta Municipal, ¿qué hizo? Pidió un informe a la Secretaría diciendo,
¿Se tiene informe acerca de si la justicia lo habilitó o no para ser concejal municipal? Por supuesto, la respuesta fue negativa. Entonces el hombre decidió levantar la sesión. Si Secretaría cobra constancia o documentos sobre la situación procesal de Rubén González Chávez con relación a su condena que pesa sobre el mismo, si está firme o no. Señor presidente, de ninguna manera no tengo ninguna presentación de la justicia. Bueno, como es de público conocimiento, entonces la condena recibida. Y ante la duda, si está o no firme, ante la duda, si está o no firme la sentencia, y siendo respetuoso de nuestra Constitución Nacional, en primer lugar, doy por terminada la sesión preparatoria hasta tanto tengamos los documentos que acrediten si está firme o no por la autoridad competente. Muchas gracias. No se da por terminado. Señor secretario, no, señor. Yo de comunicación con el juez electoral Ernest Medina Oviedo me confirma que acá con el presidente no quiere tomar juramento. Automáticamente el vicepresidente está autorizado. No se deja constancia en acta de eso. No, señor. Ustedes lo que quieren hacer un atraco. Y bueno, hasta ese momento ningún nuevo concejal había prestado juramento. Entonces, ¿qué pasó? Convocaron al saliente vicepresidente de la Junta Municipal de Luque, al señor Félix López, para que tomara juramento, y así lo hizo. Yo quiero aclarar por qué estoy acá. A mí me llamaron diciéndome que tanto Juan Ángel, si le hace jurar, iba a hacerle jurar a 11 concejales. Él tenía que, no puede hacerse jurar él mismo. También ocurre con el señor amigo Diego Romero, que también él, si le va a hacer jurar, le va a hacer jurar a 11. ¿Y quién le va a hacer jurar a él? Entonces, por eso a mí me llamaron, me convocaron para que yo le pueda hacer jurar a los 12. No tienen vergüenza. Presidente por ley. Esto es un pacto de impunidad. Solicitamos jurar. No, señora, no va. Va a jurar cuando vengan los documentos. Pueden venir a que Va a jurar cuando venga el documento. Esto es una lástima. El concejal Félix López no es concejal actualmente. Esto es concejal. No puede hacer jurar. ¿Con qué artículo de la ley van a jurar? ¿Qué artículo está haciendo jurar? ¿Qué artículo está haciendo jurar? Juráis por Dios y la patria y nuestro municipio desempeñar con fidelidad patrocinio del cargo de concejal municipal de la ciudad por el periodo 2001-2025, para el que habéis sido electo por el pueblo. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios, la patria y vuestro municipio os lo demanden. Haceme la boca ya, Rómulo, y decime qué te habilita estar parado ahí, qué ley, qué artículo, y me callo. Esto es una vergüenza, Rómulo. O sea, no puedo creer que te esté prestando a tanto. Seguramente tu familia se está revolcando. O sea. Y hay que decir que de los 12 concejales, solamente 9 prestaron juramento. No lo hicieron Diego Romero, el concejal Mareco, como así también Iván Velázquez. Y el que terminó tomando juramento a sus demás compañeros fue Rómulo Pérez. ¿Qué pasó entonces? A partir de eso empezaron muchas más discusiones, improperios. Incluso se sacaron antecedentes, como por ejemplo a la concejal Belén Maldonado, a quien les indicaron de haber comprado sus notas en la facultad. Jamás le ofendí, dentro del marco de respeto, jamás le ofendí, pero están atropellando hoy la Constitución. Yo le escuché hace poquito hablar de ni olvido ni perdón, y hoy viene por 2, 3 direcciones, se viene a entregar justamente a lo que es este gobierno. Hoy se convirtieron realmente los muchachos, voy a decir, ¿verdad?, en empleadito de honor colorado. Eso es lo que se convirtieron. Hace poco te escuché, concejal, hace poco te escuché. Hace rato se levantó la sesión, Yo no sé por qué Rómulo está presidiendo la sesión. Manolo Achucarro Gil, no, es el concejal más votado de la ciudad de Luque. ¿En qué parte de la ley dice que él puede presidir la sesión?
A propósito, ¿qué dice la ley? La ley establece que el saliente presidente de la Junta Municipal tiene que tomar juramento a los nuevos integrantes de la Junta Municipal. Producido este juramento, el concejal más votado tiene que presidir, digamos, el acto de elección del nuevo presidente de la Junta Municipal. Una vez electo ese presidente, tiene que llamar al intendente para que preste juramento. Eso es lo que hizo Rómulo Pérez. Una vez electo como presidente de la Junta Municipal, convocó a Carlos Echeverría para que también prestara juramento. Y esto decía el intendente de Luque, Carlos Echeverría. Él no puede levantar la sesión porque él solamente preside, él no es el presidente. Entonces, ¿quién le preside a él para que continúe un acto donde se tiene que constituir un presidente, un vicepresidente, un secretario, posteriormente las comisiones? Bueno, presidió el segundo más votado. Hasta ahí yo pude ver. Se eligió un presidente, creo, un vicepresidente. Bueno, acto seguido se le convoca a los intendentes. A mí me convocaron porque yo fui electo como intendente. Bueno, y tomé juramento y ahora me toca trabajar nuevamente. El acto de juramento fue bochornoso, pero no ilegal, al decir de los asesores de la justicia electoral. Luis Alberto Mauro decía, entre otras cosas, porque este fue el quid de la cuestión, que no jurara Óscar González Chávez debido a su condena de 8 años dictada en primera instancia. Y decía Luis Alberto Mauro que mientras no quede firme y ejecutoriada su sentencia, no se le puede impedir asumir el cargo. Legalmente no hay ninguna justificación para prohibirle a este ciudadano asumir como miembro de la Junta Municipal, puesto que no hay una condena firme todavía. Una vez que haya una condena firme, allí sí pierde sus derechos y pierde la investidura de concejal. Pero mientras eso no ocurra, él tiene derecho, Chávez tiene derecho a ser miembro de la Junta Municipal. Un órgano municipal no tiene atribuciones jurídicas para decidir quién es concejal o quién no va a ser concejal. Esa es una atribución única y excluyente, según la Constitución Nacional, de la justicia electoral. ¿Y cómo terminó esta historia? Bueno, Óscar González Chávez siendo escrachado al momento de retirarse de la sede de la Junta Municipal de la ciudad de Luque. Seguimos informando y a continuación hablamos acerca de este caso de inseguridad que ocurrió en la zona de Capiatá, específicamente en el kilómetro 19 de la ruta D027 ex ruta 1, donde este hombre llegó hasta este local. Específicamente se trata de un negocio donde se venden artículos de informática, pero a la vez tiene una boca de cobranza. Vean ustedes la violencia con la que actuó este hombre a cara totalmente descubierta, pese a que varias cámaras se encontraban en el sitio. Todo apunta a que se trata de una persona que acaba de salir de prisión. Pero escuchemos lo que decía, en este caso, las víctimas. Decían ellos de que el hombre se hizo pasar por cliente y en ningún momento sospecharon de que se trataría de un delincuente. Y me preguntó si por cargadores, supuestamente estos que están acá marcados, un cargador tipo C que quería supuestamente un amigo suyo, me dijo, y le mostré y después salió para preguntarle supuestamente qué modelo es el que quería, o sea, qué precio le pasé, y después vino con todo y le empujó a la señora como se ve en el video, le agarró del cabello, sí. ¿Usted apuntaba con el arma y hasta te llegó a golpear inclusive? Sí, después me apuntó con el arma, después no ya me percaté, tenía una pistola, ¿verdad? Y ahí con el susto agarré todo lo que tenía y le pasé. ¿En ningún momento dudaste de entregarle todo por cuestión del arma también? Y sí, la verdad, y dudé primero en entregarle, por eso me dio así un golpecito y después le entregué todo, porque si no podía ser más grave el hecho. ¿No te hirió tampoco la señora? No, no me hirió. Gracias a Dios nada malo no pasó al final. Hace como 2 años aproximadamente también tuvimos un asalto en la sucursal.
en la sucursal del kilómetro 23. Y acá, por ejemplo, después de mucho tiempo, lo que acá nos volvieron a asaltar. ¿Qué se llevó en este caso esta persona? Y exclusivamente efectivo y el teléfono celular de mi hermano. ¿Cuánto aproximadamente? Y calculamos que aproximadamente 3 millones por ahí más o menos. Era la recaudación de ese momento, de lo que correspondería a lo que es la red de cobranza. ¿El sector de red de cobranza fue el afectado en este caso por este asaltante? Sí, así mismo. Porque nosotros, la red de cobranza es un anexo a nuestro rubro. Porque nosotros nos dedicamos más a lo que es parte informática, soporte técnico, venta de equipos, así como usted da cuenta, de insumos. Pero el tema de red de cobranza tenemos como anexo. Y a primera hora tuvimos clientes que venían y pagaron sus cuentas, entonces se juntó esa cantidad de efectivo. Y tras las imágenes, tras que se difundió en este caso las imágenes de circuito cerrado, se pudo dar con la identidad del supuesto autor, en cuyo poder inclusive se encontraron evidencias como por ejemplo el arma de fuego que se había utilizado para este atraco y también la vestimenta completa, tanto el calzado, el short y también la remera que él mismo utilizó durante el atraco ocurrido esta mañana en la zona de Capiatá. En este caso se trata de Juan José Gil Benítez, quien ya cuenta con muchísimos antecedentes y hace cuestión de pocos días nada más había salido de la cárcel tras 13 años de estar encerrado. No, negativo. ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿Por qué te sindican? Años de cárcel como mi pena. Salí hace 8 días atrás, el 28 salí, me quedé otra vez 2 días más adentro porque me querían largar con orden de captura. Tengo uno en el 2014, 2017, 2018. Ahí le digo todo a usted. ¿Y esta mañana qué fue lo que...? Yo te digo que a mí se me mandó llamar. No sé si usted dice que yo soy, ¿verdad? No sé, ahí dice la prensa, ¿verdad? Sí. Pero como yo ya tenía una orden de captura de asalto a mano armada 2014, yo le pago a las autoridades para que yo salga a robar. Negativo, yo no hice esas cosas. Negativo, yo no soy ese. Negativo, no sé. A mí me llamaron, entraba a una casa, había miles de gente. ¿Y por qué no le trajeron a esa gente y a mí nomás me llevan? ¿Y esta arma de fuego es tu propia? ¿Cómo va a ser de mí? Yo soy asaltante de banco, voy a usar esa clase de porquería. Yo era asaltante de banco, eso ya era 13 años. ¿Cómo iban a usar una arma que cuesta 90.000 guaraní? Váyanse todos, es ridículo. Hay un chofer que estaba manejando y no tiene relevancia, no tiene sentido la palabra. Eso cuesta 90.000 guaraníes. ¿Y si me mata la policía? ¿Y este vestuario, esta ropa que se tiene? Yo soy una persona de 70 kilos. Mira lo que esta ropa es. Es tuya entonces. ¿Cómo va a ser mío? Y aparentemente también es este hombre el supuesto autor de varios otros hechos de asaltos, como por ejemplo el que ocurrió el pasado domingo en la zona de J. Augusto Saldívar, en una estación de servicios. Vean ustedes, el mismo modus operandi, incluso golpeando a la víctima, al funcionario de esta estación de servicios, de donde el delincuente se llevó dinero en efectivo. Ocurrió en el kilómetro 23 también de la ruta D027, zona de J. Augusto Saldívar. Y otros hechos más también él mismo habría perpetrado según los datos que maneja la Policía Nacional. Repetimos que esto se dio el día, por lo menos el primer caso que mostrábamos ocurrió el día de hoy y este caso que estamos mostrando ahora ocurrió el pasado domingo en la zona de J. Augusto Saldívar. Al respecto, ¿qué dice el comisario principal Ignacio Muñoz, jefe de investigaciones? Escuchemos lo que decía sobre esta persona. No, él es conocido. Él es una persona súper conocida en el ámbito criminal. Hace aproximadamente 25 años que le conocemos en ese ámbito. Acaba de recuperar su libertad hace aproximadamente 10 días. Está en el penal de Concepción y en el transcurso de estos días hemos recibido varias informaciones nuevamente por su presencia en la zona de J. Augusto Saldívar, entre Ipané y Itá, esa zona que se está movilizando. Él es una persona muy violento y para la suerte nuestra rápidamente le volvimos a sacar de circulación, pero una persona que fácilmente en estos días probablemente se estaría reagrupando, así como él recientemente había manifestado. Él es un asaltante de banco y es muy probable que estos días se está tratando de subsistir, ¿verdad?, con estos tipos de pequeños atracos, pero sucesivos. Y este hombre había recuperado su libertad hace cuestión de pocos días, el 28 de octubre específicamente, y a partir de ese momento volvió nuevamente a las andanzas, según lo que maneja por lo menos la Policía Nacional en cuanto a datos sobre este hombre, quien ya se encuentra actualmente detenido. A continuación, una breve pausa y luego seguimos con más información.
Y atención con esta información porque se buscan a trabajadores jóvenes. Estamos hablando de que la reactivación económica también se traduce en un mayor movimiento de la industria nacional. Rápidamente compartimos números con ustedes de cómo se encuentra la situación. El desempleo bajó un poco con respecto al año 2020 y hoy la cifra de desempleados en cuanto a jóvenes es de 204.000. Si vamos a ver la cantidad de población ocupada, hace poco tiempo también estaba siendo difundido este dato por el Instituto Nacional de Estadísticas. La tasa de ocupación es de 1.8 puntos, 156.000 personas, un incremento muy importante. ¿Y por qué les decimos que se está buscando mano de obra joven? Esto se da especialmente en dos áreas, en ventas y en mandos medios. Escuchemos lo que dice al respecto la ministra de Trabajo. Es diferente, estamos viendo más vacancias variadas por semana. En esta última tuvimos 188 vacancias para esta semana. Muchas, por ejemplo, para el área, como siempre, liderando, digamos, las vacancias está el sector de ventas. Se necesitan muchos vendedores, pero vendedores con perfiles que incorporan sí o sí informática, es decir, el vendedor tiene que manejar Word y Excel, oratoria, habilidades blandas, que es lo que generalmente piden en los vendedores. O sea, no tener solamente el título o el certificado de vendedor, sino tener esas habilidades que completan, obviamente, y componen el perfil de vendedor requerido por el mercado de trabajo. Aparte de vendedores, muy requerido últimamente el sector textil. En empleo juvenil estamos viendo una recuperación, tenemos números, por supuesto, que nos llaman a un mayor compromiso y a un mayor trabajo, pero estamos con varias acciones y una de ellas muy importante es sin duda el servicio público de empleo, nuestros servicios de intermediación laboral, las ferias virtuales que comprenden ese servicio público de empleo, a través de las cuales los jóvenes se van presentando semana a semana a diferentes oportunidades de trabajo. Bueno, y especialmente después de la pandemia, el sector del emprendedurismo es un sector que está dando empleo a muchísima gente. Visitamos a una metalúrgica que está exponiendo en este momento que es muy difícil conseguir a mano de obra joven y calificada. Hay muy pocos soldadores calificados, electricistas calificados y sobre todo gente que busca el primer empleo pero que lastimosamente no está reuniendo las condiciones. Escuchemos. En nuestro rubro, por ejemplo, Juan, yo te puedo decir que sí estamos necesitando gente capacitada en soldadura, en pulido, buscamos y realmente es un poco difícil encontrar gente que se haya capacitado, que haya hecho cursos. La mayoría de nuestros personales son empíricos, o sea, fueron aprendiendo a medida que les fuimos entrenando, pero que vengan personas con su certificado, mira, yo estudié, cuesta un poco encontrar. Hablando un poco de la capacitación de los jóvenes, hay muchos que, digamos, salen del colegio. ¿Esa formación que se da en el colegio es suficiente? ¿Sirve para el primer empleo? Yo por experiencia te puedo decir, Juan, que muchos jóvenes salen del colegio y ni siquiera saben qué van a seguir. Me pasó a mí, le pasa a mi hijo. Entonces, creo que falta también en la parte educativa más entrenamiento, más test que se puedan hacer, bueno, hacia dónde ir, qué es lo que me gusta, dónde hay campo. Nosotros lo que más necesitamos es gente que tenga ganas de trabajar, que tenga buena actitud, que sea responsable y no tenemos ningún problema en enseñar. De repente a veces es mejor que venga alguien que no sabe y quiera aprender a que venga alguien que aprendió mal, por ejemplo, porque desaprender es mucho más difícil que aprender algo. Bueno, una referencia nada más de que hay muchísimas industrias que están buscando gente, que está buscando mano de obra y que lastimosamente por la formación con la que sale el joven del colegio no reúne las capacidades mínimas que requieren, por ejemplo, este tipo de industrias. Y al respecto le preguntamos a la ministra, ¿qué se está haciendo para capacitar a ese joven que está buscando el primer empleo? Lo que nos dice Carla Bacigalupo es que hay muchos programas de capacitación en cuanto a oratoria, herramientas informáticas, Word, Excel, lo básico que hoy en día pide una empresa para recibir a un joven que sale del colegio. Si sos un joven y estás ahora mismo en el bachillerato, aprovecha tu tiempo ahora. Antes de terminar tu bachillerato, toma los cursos en informática. Toma los cursos en el programa de preparación para el primer empleo. 2 programas que construimos para los jóvenes paraguayos. Uno de ellos que te enseña todo lo que es informática, desde Word, pasando por Excel. Pedimos que tomes el curso de preparación para el primer empleo. Un curso que tiene
varias materias, desde oratoria, pasando por contabilidad básica, habilidades blandas, el cómo presentarte una entrevista laboral. Son 250 horas, pero que valen la pena. Tenemos ya 3.280 egresados del programa de preparación para el primer empleo, que luego te conecta con tu primera experiencia laboral. Todos los chicos egresados del programa de preparación para el primer empleo pasan a un sistema de pasantía. Entonces, completamos esos dos grandes problemas que tienen nuestros jóvenes: la falta de formación y la falta de primera experiencia laboral, ya que nuestro propio equipo de pasantía del SNPP conecta a los jóvenes con diferentes empresas del país que hoy están tomando nuestras modalidades contractuales para introducir a jóvenes en sus empresas. Volvemos ahora al caso del alemán asesinado junto a su hija en su propia casa en la zona de Patiño, porque hoy se realizaron varios allanamientos y también hay varios detenidos, donde finalmente terminó esta comitiva policial fiscal. Alexis, adelante contigo. Bueno, rápidamente, Mercedes, comentarles que esta es la última vivienda que hoy está siendo allanada en torno a la investigación de este doble homicidio que se producía semanas atrás en la zona de Patiño. Y es precisamente en este barrio, Patiño, zona de Itagua, frente mismo a la comisaría de la zona de Patiño, siempre en la ciudad de Itagua. Es el momento en el cual aparentemente ya están terminando los procedimientos. Esta casa pertenecería al hombre de nombre Stefan, también de nacionalidad alemana, y forma parte de este grupo aparentemente de 3 personas detenidas, en las que se encuentra Volker Granas, que conversaba también en aquel entonces con nosotros, y durante un primer allanamiento que se llevó a cabo en pleno centro de la ciudad de Areguá, sobre la calle Rodríguez de Francia, casi Francisco Solano López, fue detenido Yves Steinmetz, también sospechoso de esa vivienda. Fueron incautadas varias evidencias como documentos y también elementos informáticos. Pero fue en la vivienda de Volker Granas en donde encontraron prácticamente ese arsenal de armas, además de los violines costosos de colección, cuyo precio supera el $1.000.000, y así también otros elementos informáticos como computadoras, teléfonos celulares y otros elementos, también las municiones de las escopetas y un arma de colección que veíamos en imágenes con anterioridad. En tal sentido nos decía en ese momento, y ustedes recordarán, Mercedes, la fiscal, que existen muchísimas pruebas, hay un caudal de evidencias muy importante, evidencias que están conectando a estas personas que ahora nos resulta inclusive llamativo que nos hayan mencionado la conversación con los familiares durante la madrugada, personas que iban hablando acerca del costo de algunos elementos que habían en la vivienda, personas que habían clamado por seguridad y que ahora están prácticamente en el ojo de la investigación. La fiscal Sandra Ledesma, el comisario Hugo Grance, muy escuetos en sus declaraciones. Es comprensiva esta situación porque también hablaban de cierta cautela al momento de dar informaciones. Nosotros seguimos muy de cerca este procedimiento. Por hoy esta sería la última vivienda allanada, pero no se descartan también otras intervenciones. Volvemos con ustedes a estudios. Muy bien, gracias Alexis, muy buen trabajo. Seguimos atentos en otras entregas informativas. Vamos a completar lo que termina de realizarse hoy en relación a estos operativos, a estos allanamientos en diferentes puntos. Gracias. Hasta luego. Y desde la zona de Patiño vamos cerrando este contacto. Vamos a hacer una breve pausa, pero a la vuelta vamos a compartir mucha más información. Quédese con nosotros. Y hoy también en la ciudad de Asunción prestaron juramento y asumieron sus cargos los 24 concejales, además del intendente Óscar Rodríguez, quien fue electo como nuevo titular de la Junta Municipal, el abdista Luis Fernando Bernal, mientras que como vicepresidente de la Junta Municipal fue elegido Álvaro Grau, del partido Patria Querida. Después vamos a escuchar en conferencia de prensa a un tenso, siempre a la defensiva y rodeado por sus acólitos, Óscar Nenecho Rodríguez, anunciando una serie de medidas. Por ejemplo, este viernes, según dijo, empiezan las obras de desagüe pluvial en la zona de Molas López. Asimismo, dispuso que por 45 días la Policía Municipal de Tránsito no aplique multas, sino más bien esté enseñando, esté implementando educación vial. Asimismo hablaba de una fuerte intervención en el Mercado 4,
también decía que el nuevo titular de este centro comercial va a ser el señor Juan Villalba. Pero vamos a escuchar esta primera parte de lo que decía el intendente de Asunción. Primeramente, hablando acerca de que los organismos jurisdiccionales, Contraloría, Fiscalía, el Poder Judicial, tienen que hacer su trabajo en torno a las denuncias de sobrefacturaciones en su administración, como así también anunciaba que va a desalojar a todas aquellas personas que están ocupando espacios públicos, principalmente en el Mercado 4. Todas las rendiciones referentes al COVID se han realizado. Las documentaciones obran en la Fiscalía General del Estado, así como también en la Contraloría General de la República. Pero hasta el momento solamente se dieron a conocer, se rindieron, de hecho, 6.000 millones de los 16.000 que se utilizaron durante su gestión. En realidad que por el COVID-19 se ha utilizado 6.600 millones, señorita. He manifestado, hay algunas cuestiones que vamos a tener que decidir que no son populistas, pero las decisiones que se tengan que tomar, las vamos a tomar. Existen varias, una de ellas, por ejemplo, el despeje de los espacios en el Mercado 4. Eso a lo mejor es una decisión no populista, porque existe la doble moral y de repente hay algunos, no lo digo todos, pero hay algunos permisionarios que también transgreden las reglas y no vamos a ser permisivos con nadie que transgreda las reglas. Y en esta otra parte de su conferencia de prensa, Óscar Rodríguez hacía un apartado especial para la prensa. Dejemos a cargo de los órganos que están estudiando e investigando, porque últimamente algunos amigos con micrófono se han vuelto jueces o fiscales. Dejemos que las autoridades lo digan. Quiero dejar bien en claro que vamos a esperar que las informaciones que se vienen mencionando cuando empecemos a tomar decisiones que no sean del agrado de muchos, no utilicemos la doble moral, porque cuando no se hace, palo. Y cuando se hace, la doble moral del aishinyaranguismo. Informemos con objetividad y acompañemos el trabajo que cada uno de los amigos de la prensa y con micrófono vinieron.